Bienvenidas al podcast de Jesús, un canal en donde hablamos de todo lo que tiene que ver con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y te tratamos de explicar todo de una manera muy simple para que tú lo entiendas, pero también de una manera bíblica. No buscamos darte opiniones, sino hablar exclusivamente de lo que dice la palabra. El día de hoy quiero hablarles a todas las personas que de alguna u otra manera se sienten afectadas por el terremoto de Venezuela y por el terremoto que ha habido en Colombia. Y si estás aquí seguramente es porque vienes de un video de TikTok. Y si no estás aquí porque no has venido de ningún video de TikTok, no importa, bienvenida a este canal. Bienvenido si eres hombre, pónganse cómodos, busquen un agua, yo tengo la mía por aquí. Y si pueden, busquen sus Biblias, busquen un cuadernito para tomar apuntes y vamos directamente a la carnita, que es lo que dice la palabra con respecto a estos tiempos venideros que realmente están siendo bastante difíciles. Bueno, chicas y chicos, la verdad es que yo les voy a ser completamente sincera. Yo estuve acá, mi esposo y yo estamos en Venezuela y la verdad es que nosotros sí sentimos cómo fue el terremoto que sucedió el 24-25 de junio del año 2026. En verdad quiero contarles un testimonio, aprovechando que estoy por aquí por el podcast, antes de comenzar a leer la palabra. Y es que, bueno, yo no sé si ustedes lo saben, siempre se lo cuento del mismo modo a todo el mundo, pero digamos, en el mundo cristiano había una profecía que tenía muchísimo tiempo rodando, y era una profecía que habla de que venía un gran terremoto para Venezuela. Yo estuve hace algún tiempo, te puedo decir, hace como 2 años atrás, un año atrás más o menos, estuve como que me salían demasiado estos videos y yo me la pasaba viéndolo de día, de noche, porque genuinamente angustiaba mi corazón y yo decía, Señor, o sea, si viene un terremoto, ¿qué va a pasar con mi familia? Esto, lo otro. El caso es que yo lo hablaba con mi esposo y mi esposo me decía como que no, estás viendo demasiados videos, deberías de parar de ver eso porque te está dando ansiedad, y ciertamente sí me daba ansiedad, pero él al principio no me creía mucho. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo, si algún día llegase a haber un terremoto, primero vamos a preparar un bolso en donde guardemos todas las cosas, y segundo, vamos a hallar una parte en la casa que sabemos que cuando ese momento ocurra, pues nos vamos a meter ahí y punto. Y ese momento, ese lugar de la casa era el baño de visitas, que es el que queda como cerca de nosotros. Entonces yo dije como que, o sea, le dije con él como que vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de este modo. Y lo habíamos conversado y eso digamos que quedó ahí. Y en su momento yo había tenido oraciones en donde yo le había dicho a Dios como que, Señor, si tú vas a traer esto a mi país, solo te pido que me guardes, que me libres la mala obra y que guardes mi corazón de este momento, porque tú sabes que yo puedo llegar a ser muy nerviosa. Y de verdad a mí me angustia un poco que, sabes, que no sé, que en este terremoto y si me cae algo encima, ¿cómo voy a hacer? O sea, sabes. Entonces, bueno, a la larga es muy loco porque cuando aconteció el terremoto, yo primero, bueno, una de las cosas que yo le había dicho a Dios es como que si me puede agarrar dormida, mejor para mí. Porque yo realmente quería, o sea, yo, no sé, yo solo quería no sentirlo, básicamente. Entonces, el día del terremoto, te cuento brevemente lo que pasó con mi esposo y conmigo. Ese día era un feriado en Venezuela, él y yo estábamos en casa y él se había quedado dormido al lado de mí en la cama, pero yo estaba en mi cama con mi laptop porque yo tenía que trabajar. Entonces yo estaba muy somnolienta, me sentía muy cansada, tenía mucho sueño y yo veo que él se queda dormido, entonces yo digo como que bueno, yo también me voy a dormir un rato y en lo que me pare, pues, sabes, como que sigo trabajando. Y recuerdo que eran como las 3 de la tarde. En eso yo pongo la computadora así, me voy quedando dormida, o sea, estoy como luchando en esto del sueño y no sé qué, y me duermo. Me duermo y al rato César me despierta, me toca la pierna y me dice como que, mira, párate que está temblando. Y yo como que, ¿cómo así que está temblando? Entonces yo veo la ventana y yo veo que la ventana empieza a hacer así, nos paramos corriendo. Y yo lo único que pensé fue, yo agarré la perra, él agarró los gatos que tenemos, yo le dije, agarra los gatos y nos metimos corriendo al baño que ya habíamos hablado. Y nos encerramos ahí, nos arrodillamos y empezamos a clamar a Dios y decíamos gritando, Señor, ten misericordia, Señor, guárdanos, ten misericordia, Padre, por favor.
y te hablo que esos 5 segundos fueron tremendos. Sin embargo, para mí, Alexandra, hasta el sol de hoy, cada vez que yo recuerdo el terremoto, te puedo decir con completa seguridad y confianza y certeza de que para mí no fue tan grave, o sea, no fue tan fuerte, no grave, sino fuerte. Yo con mi cuerpo físicamente hablando no lo recuerdo con tal intensidad, y eso que yo me paré de golpe de la cama no sé si fue porque yo estaba pendiente de mi mamá, del perro, ¿sabes? De vamos a ocultarnos todos. Yo no sé dónde estaba mi mente, pero el caso es que yo lo sentí liviano. O sea, yo sentí que fue un temblor, pero yo no sentí la fuerza del terremoto. Eso es lo que quiero que te quede claro. Mientras que cuando yo hablaba con mi esposo, él me decía que él lo sintió súper fuerte. Y de hecho, yo recordaba que como un año atrás, no mentira, que el 3 de enero, por ahí en esa fecha, también hubo un temblor, creo que fue algo así. No sé, unos meses atrás hubo un temblor, y en ese temblor yo me acuerdo que fue un temblor como de 3, 4, una cosa así. Y yo recuerdo que yo estaba en esta silla donde estoy sentada ahorita y yo vi un vaso de la cocina que se movía, y a mí se me puso el cuerpo pálido, me chorrié, me puse fría, estaba que salía corriendo, se me aceleró el corazón de una manera tremenda. O sea, yo sentí una angustia ese día que hubo un temblor suave, que no recuerdo bien la fecha, pero sé que fue hace muchos meses atrás, obviamente muchísimo antes del terremoto. Y ya yo venía sintiendo esto de va a haber un terremoto, o sea, va a haber un terremoto, eso era lo que mi mente pensaba. Efectivamente, llega junio, pasa lo del terremoto, pero te digo que lo que yo sentí en el terremoto no se compara con lo que yo sentí el día del temblor. El día del temblor yo sentí pánico, mientras que el día del terremoto yo estaba asustada, pero yo no sentí pánico. ¿Sí me explico? O sea, yo creo firmemente, y yo se los había contado por TikTok, que para mí esto es un gran testimonio porque siento y creo firmemente que fue el Espíritu Santo quien guardó mi corazón y mi mente del terremoto, por la manera en cómo me levanté, porque me agarró dormida, que fue justamente como yo se lo había pedido al Señor, y el Señor tuvo la gracia para conmigo de que sucediera así, y yo o sea, dentro de todo, yo estaba calmada. O sea, no estaba gritando, no salí corriendo por las escaleras. Y también porque recuerdo que vi una persona que dijo que el Señor le había anunciado el terremoto y que el Señor nos mandaba a decir a los que éramos parte de sus hijos, sus remanentes, que cuando eso sucediera nos quedáramos tranquilos porque era algo que Él estaba haciendo y que Él iba a guardar a los suyos. Entonces ciertamente yo tenía como cierta tranquilidad, o sea, dentro de todo estaba asustada, claro que sí, pero era como que, ok, Señor, ten misericordia, guárdame y no sé, ve a ver qué haces tú. Y dentro de todo, chama, te digo que yo sentí mucha tranquilidad, o sea, para el nivel de terremoto que hubo, yo sentí mucha paz, y eso para mí representa un testimonio, y creo firmemente que fue Jehová quien guardó mi corazón, mi cuerpo y a mi familia, que gracias a él no le sucedió nada. Sin embargo, mi esposo, y también creo que fue algo de Dios, porque mi esposo, por ejemplo, que estábamos en la misma casa, que vivimos la misma situación, no lo sintió como yo lo sentí. Yo lo sentí suave, él lo sintió fuertísimo. Entonces sí creo firmemente que el Señor hizo algo conmigo en ese momento del terremoto por pura misericordia y gracia, de que hace tiempo ya yo le venía pidiendo que cuando él hiciera lo que fuera a hacer, que guardara mi corazón. Así que bueno, sabiendo esto, simplemente quería compartirles este testimonio para que sepan que Dios es real, que Dios los escucha, que cuando Dios trae juicio guarda a sus hijos, pero que esto no necesariamente quiere decir que porque seamos cristianos no nos va a pasar nada malo, porque también hay muchísimos testimonios de personas que salieron del terremoto y clamaron la sangre de Cristo, pero se quedaron sin casa, se quedaron sin familiares, se quedaron sin muchas cosas. Así que una cosa no es excluyente de la otra, todo depende de la voluntad de Dios, y eso hace que sea completamente necesario que nosotros estemos al día con el Señor, que nos pongamos al día con Él y estemos preparados para lo que sea que Él quiera hacer, porque la palabra es clara con las cosas que dicen. Deme un momento que mi gata está un poco como acelerada ahorita y me desconcentra un poco con la corredera que tiene. Entonces, bueno,
Sin mucha vuelta, vamos a empezar ahora sí. Para esto nos vamos a ir al capítulo 24 del libro de Mateo. Y aquí vamos a leer esto que dice aquí. Yo les había leído una parte en TikTok, pero se las voy a volver a leer desde cero. Dice, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos. ¡Ay, se metió un bicho! Mentira, es una mariposa. Ah, por eso mi gata está alborotada porque se metió una mariposa. Una mariposita chiquita. Bueno, en el nombre de Jesús, que se quede quieta para que la gata no siga haciendo más alboroto. Ajá, entonces dice, cuando Jesús salió del templo y ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo antes pensaba que el templo, no sé por qué, era como una iglesia, pero hoy, después de leer parte del Antiguo Testamento, entiendo que el templo no era una iglesia. El templo para ese momento era el templo que había construido Salomón, esto lo hablamos en otro video, el templo que construyó Salomón para que fuera el lugar en donde habitara Dios. O sea, esto era la casa de Dios donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde se hacían los sacrificios, los holocaustos para que viniera la presencia de Jehová y entonces los sacerdotes pudieran hablar con él y luego progresivamente él con el pueblo. O sea, el sacerdote con el pueblo. El caso es que aquí dice la palabra que le estaban mostrando a Jesús el templo. O sea, y paréntesis, para este momento era el segundo templo, porque si tú no lo sabes, el primer templo que hizo Salomón, tengo la mariposa aquí cerca, el primer templo que hizo Salomón fue destruido. Se construyó un segundo y se hizo mucho más majestuoso. Y ese segundo fue el que quedó, digamos, bien parado, construido para la época de Jesús. Y luego después los romanos vinieron y lo tumbaron y desapareció. Y a partir de ahí es que está el Muro de los Lamentos, que es el que ahorita está en Israel. Pero para ese momento el templo estaba construido. Pero fíjate lo que dice Jesús aquí, que también me parece sumamente sorprendente. Dice, ¿veis todo esto? O sea, Jesús estaba viendo el segundo templo que había sido construido para Salomón. Para Salomón no, para Jehová que lo había construido, lo habían reconstruido. Y dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. O sea, ya Jesús sabía que ese segundo templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Tremendo. Y luego dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y yo les contaba en medio de TikTok que varias cosas. Lo primero es que ya han salido muchísimos falsos profetas diciendo que son el Cristo y que nosotros tenemos que tener muchísimo discernimiento para cuando estas personas se nos atraviesen en el camino o incluso para saber discernir cuando hay un falso profeta delante de nosotros. La Biblia nos da las herramientas para poder saber quién es un falso profeta y quién no, cómo discernir y quién no, quién te quiere manipular y quién no. Aquí en este canal tienen otros capítulos en donde hablamos de todas estas cosas y ustedes pueden buscarlo y de verdad que créanme que les va a servir al 100% esto porque ustedes van a poder saber rápidamente cuando alguien los quiere manipular y cuando realmente es una persona que habla de parte de Dios. Así que, bueno, como les decía, lo primero es que ya hay personas que afirman ser Jesús, afirman ser Cristo. De hecho, hay una mujer en Colombia, les comentaba, que ya dice que ella es el Cristo. Y estas personas de verdad a veces no entiendo cómo no tienen ni un poquito de, no sé si es sentido común o qué, pero son personas que afirman ser el Hijo de Dios y tanto mujeres como hombres. Está esta mujer que la pueden buscar, ella se llama no sé qué cosa, el Cristo. Pongan mujer que se hace pasar por hija de Dios, el Cristo que se llama Cristo no sé qué, en TikTok y les va a salir. Y para que vean que lo que digo no es mentira. Justamente, antes de que acontecieran los terremotos en Venezuela, apareció un niño. Un niño como de, no sé, 15 años. Que, bueno, no es un niño, un preadolescente, adolescente, no sé. El chamo sale diciendo
cosas que Dios le había revelado. Y cuando tú escuchabas al chamo en una primera instancia, tú decías como que no, realmente pareciera que habla de Dios. De hecho, yo escuché varios videos de él y yo en un principio dije que bueno, sí parece que esta persona habla de parte de Dios. Pero luego escuché atentamente y en uno de sus videos él muestra unos dibujos y dice como que no, porque es que yo soy el Mesías. Pero lo dice de una manera así como Cayetana, ¿no? Y en los comentarios alguien le pone como que disculpa, tú acabas de decir que eres el Mesías. Y él dice, sí, hijita, yo soy el Mesías. Y ahí automáticamente muchos identificamos que este niño básicamente es un hereje, o sea, estaba diciendo algo que es una completa red flag para los que creemos en Jesús, ciertamente. Y este niño, lo más impresionante es que él profetizó el terremoto que venía para Venezuela. Él dijo que iba a haber un terremoto y efectivamente así fue. Y la Biblia ya nos enseña que habrá muchos que dirán profecías que se van a cumplir, pero que eso no necesariamente lo hace ser algo que viene de Dios. O sea, hay muchos que van a engañar a otros por hacer grandes hazañas o por hacer profecías que al final son cumplidas. El punto es que ya hay personas afirmando ser el Hijo de Dios. Ya hay personas que afirman ser Cristo de alguna u otra manera, o ser el Hijo de Dios. Y quiero que sepas algo. El Hijo de Dios se llama Jesucristo. Más nadie, no hay otro. Y ya vino y murió en la cruz por ti y por mí. Fue el gran sacrificio. Es el Cordero de Dios y no hay otro. O sea, si tú tienes un familiar, amigo, conocido, persona, influencer que sigues en Instagram, en TikTok, lo que sea, que te está hablando a ti de que es Cristo, automáticamente tienes que dejarlo de seguir porque es una persona que viene de parte del enemigo a engañarte y por ende a destruirte. Porque la manera más fácil de destruir nuestras vidas no es pegándonos, no es, digamos, físicamente hablando con cosas así, como a veces lo podríamos pensar. La manera más fácil de destruirnos es llegar a nuestro pensamiento, llegar a nuestra mente, a las cosas que decidimos en el día a día. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con los profetas que consumes, tener cuidado con las personas que sigues, con las personas que hablan de Dios. De hecho, yo te invito a que todos mis videos los filtres por medio de la Biblia y puedas determinar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no, porque hay muchos que dan interpretación personal a las cosas que son bíblicas y que dan una interpretación completamente equívoca o incorrecta. Con tal de tener fama, dinero, personas que lo sigan, admiración de la gente, manipulan y engañan. Así que no te dejes ni manipular ni engañar. Y básicamente te estoy diciendo esto porque la Biblia ya lo que dice se está cumpliendo. La Biblia dice que van a venir muchos en el nombre de Jesús a decir que ellos son Cristo y van a engañar a personas. Eso ya está pasando. Luego dice, oiréis rumores de guerra. Ya hay rumores de guerra. De hecho, ya hay guerras. Por ejemplo, podemos ver el caso de Ucrania, el caso de Rusia y, ¿sabes? Ya eso, y de hecho no son los únicos países, hay más países, pero bueno, el caso es que ya podemos ver que esto se está cumpliendo. Y fíjate que dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y yo les decía en TikTok que a mí me estremecía mucho esta palabra porque aquí nos está dando una orden muy firme y esa orden dice no te turbes, que básicamente es no te asustes, no tengas miedo de estas cosas que van a pasar. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Una de las pestes que hubo recientemente fue el COVID. Y luego dice, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores. Yo les comentaba que antes uno escuchaba la palabra Cristo viene y uno decía, sí, Cristo viene, pero lo sentía así como lejos. Ahora no. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho Cristo viene, es como que se me paran todos los pelos del cuerpo porque parece que la Biblia nos está indicando que todas las cosas que están sucediendo ahorita es como si las cosas del principio del fin estuvieran empezando a acontecer. Y ciertamente así es, y es como lo dice la Biblia, es el principio de dolores. Y ciertamente estamos viviendo los principios de dolores, pero no podemos asustarnos, y esto es una de las cosas más que más conmueve mi corazón, porque el Señor nos manda, o sea, es una orden a no temer, a no turbarnos. Entonces, todo lo que está pasando ahorita para nosotros los que creemos en Cristo no nos puede agarrar como una sorpresa, porque ya el Señor lo anunció hace un pocotón de años atrás. Entonces, si el Señor ya lo hizo, ¿por qué tú vas a temer?
Y así como te lo digo a ti, me lo digo a mí. No tenemos que temer de las cosas que vendrán, porque primero, el Señor es nuestro Salvador. Segundo, son necesarias estas cosas. No seamos como Pedro, que cuando Jesús se iba a morir, él, o sea, iba a ir a la cruz. Pedro le dijo como que, ay Señor, tú eres Dios, tú puedes hacer que esto no te pase. Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque estás viendo con tus ojos carnales y no con los ojos espirituales. Entonces, tratemos de ver esto, que yo sé que es fuerte, porque como te digo, no es lo mismo cuando tú vives un terremoto, cuando tú ves a tu gente afectada, cuando ves miles de muertos en tu país, cuando lo vives en carne propia, a cuando lo vives en otro país. O sea, no es lo mismo decir como latino, ay, hubo un terremoto en Indonesia. A uno le impacta, pero eso es todo, te impacta. Muy diferente es cuando tú lo vives. Y yo me imagino que para ellos será exactamente igual. Nosotros, capaz muchos ni sepan de la existencia de nosotros, acá en Latinoamérica. El punto es que tienes que saber que no podemos temer de las cosas que vendrán. Porque uno, el Señor ya nos los está mandando. Dos, el Señor nos los está mostrando. Tres, no nos puede agarrar por sorpresa. Y yo creo que Dios aquí de alguna manera nos está mandando a mantener la calma en medio de todas las cosas que vienen. Y dice, entonces os entregarán en tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, a los cristianos nos van a hacer la división. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que es lo que les acabo de decir. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando yo volví a recapitular este versículo, ¿no? Porque a veces uno lo lee en el tiempo, se le olvida y eso. Cuando yo vuelvo a leer este versículo, ahorita después de los terremotos, y escucho el Cristo viene, y luego leo esa parte de el amor de muchos se enfriará, no te lo puedo negar que mi corazón sí siento que se estremece, sí siento que es como, wow, o sea, genuinamente sí siento temor porque soy humana y oro mucho para que el Señor me dé fortaleza para los tiempos que vienen. Y con este video quiero invitarte a ti a que también le ores al Señor a que te dé fortaleza en medio de esto, que estemos preparados espiritualmente para las cosas que vienen, porque ya no hay un lugar seguro. O sea, no es como que uno dice, ay, me voy a Argentina porque en Argentina no va a pasar nada. Mira, hay gente de Venezuela que se fue a Colombia huyendo del terremoto y volvieron a vivir otra eventualidad del terremoto. Y lo cierto es que este año van a acontecer muchas cosas que Dios hará estremecer el mundo a causa del pecado, porque ya lo ha venido anunciando de diferentes maneras. Entonces, nosotros no tenemos que temer y más bien tenemos que estar al día con el Señor, a cuentas con Cristo, porque Él viene pronto. Y están sucediendo las cosas, se está preparando el tiempo para cuando venga su venida. Y ciertamente, espiritualmente, tenemos que verlo con ojos espirituales más que con los carnales, porque con los carnales obviamente vamos a sentir miedo, pero con los espirituales tenemos que tener esperanza, porque vamos a ver a nuestro amado, o sea, al Dios que siempre hemos estado adorando, buscando, exaltando. O sea, tú sabes lo que es tener un encuentro con el amado. Medita un momento en eso. O sea, poder ver a Dios entrando como un rey otra vez a la tierra, y ya esta vez no de una manera sencilla y humilde como cuando vino hace 2000 años atrás. O sea, me explico. Es como, yo creo que nosotros todavía no estamos como preparados, no dimensionamos lo que es tener a Jesús de frente en su segunda venida. Es algo en lo que no pensamos, porque siempre estamos pensando en nuestro trabajo, en las cosas del día a día, en la familia, en los problemas. Y sí, es verdad que leemos la palabra, pero ¿cuántos realmente están preparados para la venida de Cristo? ¿Cuántos realmente están listos? ¿Cuántos realmente están con vestiduras blancas? Tanto que hasta en alabanzas cantamos, Señor, cuando tú vengas, el amado viene. Y ciertamente debería haber gozo en nosotros porque ya Cristo viene y pronto estaremos con Él y nos iremos con Él y estaremos en su reino. Y pasará todo lo que la Biblia dice, porque el Evangelio será llevado a todas las naciones. Así como lo dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, la palabra de Dios va a ser predicada en cada rincón del universo. Y hasta que no sea predicada en cada rincón del universo, no vendrá el fin. Sin embargo, esto no es una excusa para nosotros decir, ay, bueno, todavía falta mucho y entonces me relajo y no importa, después me pongo a cuentas con Dios, porque a la larga dice la palabra que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, imagínate, no sabemos ni el día ni la hora, que no nos agarre por sorpresa. Y luego dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, no voy a tocar mucho el punto de Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es para cuando ya haya llegado el momento. De hecho, hay una parte, creo que es en Apocalipsis, no me acuerdo ahorita, que dice que vendrán 7 años de una paz completa. Genuinamente yo tengo como un poco de terror si llego a vivir ese tiempo, porque dice la palabra que después de esos 7 años, entonces, no recuerdo si es que ya vendrá el apocalipsis como tal o el anticristo, pero el caso es que después de esos 7 años, amigos y amigas, todo se pone bien turbio, ¿ok? Entonces, bueno, dice, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, o sea, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Yo leo estas palabras, chama, y de pana, yo no las puedo leer igual. O sea, es que no es lo mismo cuando tú pasas por medio de una catástrofe. Sientes como cada palabra en tus seres, como esto es en serio. Y yo sé que muchos ahorita pueden estar pensando como que, ajá, Alexandra, pero es que eso fue un terremoto, ¿qué tiene que ver eso con las palabras que estás diciendo? Y es que tiene que ver mucho, porque es que muchas cosas en las que el Señor nos viene advirtiendo que pasarán en los últimos tiempos, ya esas cosas están aconteciendo. Y no sabemos, o sea, dimensiona lo que es no saber el día y la hora y la fecha. O sea, puede ser mañana, puede ser la otra semana y tú no lo sabes y yo tampoco. La vida te cambia en un segundo, en un minuto. Pero bueno, de algo sí podemos estar seguros, y creo que esto nos puede dar un poquito de tranquilidad. Y es que dice que cuando escuchemos de terremotos, de guerras, de pestes, etcétera, todavía no es el tiempo, sino que es el principio de dolores. Así que según lo que estamos leyendo en la Biblia, podríamos asumir, pidámosle discernimiento a Jesús, que estamos en el principio de dolores y que aún no es el tiempo. Pero sigue siendo aún principio de dolores. De verdad que esto habla de la gran tribulación, básicamente. Y luego fíjate lo que dice. Luego dice, ¿dónde me quedé? Ajá. Que no, en ese momento habrá muchísima tribulación, como no la ha habido nunca. Y que los días tienen que ser cortados para que la gente pueda ser salva. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijera, mira aquí está Cristo, o mira allá, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ojo con esto, miren que nosotros hablamos muchísimo de los falsos profetas, y aquí una vez más el Señor nos hace hincapié en los falsos profetas. Hay que tener mucho discernimiento, orar mucho para que el Señor nos revele y nos enseñe a saber discernir quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta. Y miren lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. A muchos van a engañar, muchos van a ser engañados.
Aquí me pongo a reflexionar en algo. Ya, déjenme tomar un poquito de agua. Aquí me pongo a pensar en algo, muchachos, y es que me pongo profunda, no se los niego, pero si nosotros, o sea, si tú que me estás viendo, no estamos vivos para este tiempo, cuando esto acontezca, significa que vamos a estar durmiendo, porque así lo dice la palabra, que cuando nosotros estamos desvividos, estamos dormidos. Eh, o ya estaremos con Cristo. Entonces, a veces me pregunto, no sé si a ti también te pasa, pero es como que, ¿dónde estará mi alma en ese momento? Porque este tiempo va a venir en algún momento, ¿no? De pana me pongo profunda. Entonces, después fíjense lo que dice. Ajá, porque se levantarán falsos cristos y a muchos van a engañar. Si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la segunda venida de Cristo va a ser así, súper rápida. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esa parte de las águilas no la entendí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow. O sea, imagínate que la luna no dé su claridad. Es muy fuerte, o sea, si tú te pones a asimilar todo lo que aquí sale, te deja como sin palabras. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, es decir, todos los países, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Es decir, que mientras en el planeta todo está siendo un completo desastre, no hay luz, hay sequía, hambre, terremoto, unos contra otros, se va el amor, la tecnología está súper avanzada, y entran en tiempos de tribulación, entonces el Señor vendrá de forma inmediata. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, vamos a estar con el Señor, los que somos escogidos, tanto si los vivos de ese momento como los que están ya desvividos desde hace años. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, por ejemplo, cuando ves un árbol que está seco y está empezando a botar sus ramitas, tú te das cuenta de que viene el verano. A eso refiere la palabra. Entonces, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. O sea, nuevamente lo que estamos hablando, cuando veamos terremotos, cuando veamos guerras, cuando veamos pestes, hambres, que el sol se oculta, que la luna no da su claridad, que uno se levanta contra el otro, guerra contra guerra, nación contra nación, familia contra familia, que los cristianos son perseguidos, entonces ahí sabremos que ya el tiempo está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que hablábamos en otro de los capítulos, la palabra de Dios no regresa a Dios vacía nunca. O sea, la palabra de Dios se cumple o se cumple. No hay otro camino. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como te digo, nadie sabe el día y la hora, puede ser mañana, puede ser en 3000 años. No sabemos en qué momento exactamente va a pasar, pero lo que sí sabemos es que la maldad va a estar multiplicada, que va a haber muchísimo pecado
De hecho, hay una parte de la Biblia, no recuerdo cuál, pero dice que las Biblias se cerrarán, que ya no se podrá leer las Biblias van a ser cerradas y muchos buscarán de manera desesperada saber de Jesús, saber de Dios y no podrán. Y yo te digo esto con completa seriedad porque yo no me quiero imaginar lo desesperante que debe ser tú buscar de la Biblia, buscar de Jesús y no poderlo encontrar. O sea, es que me lo imagino y se siente como infernal. O sea, debe ser terrible. Por eso cuando te predican a Cristo actualmente y te dicen, busca a Jesús, busca a Dios mientras pueda ser hallado, refiere a esa parte de la Biblia. Porque es que las Biblias van a ser cerradas y va a llegar un punto en donde Dios no va a poder ser hallado, porque ya será el fin de los tiempos. Y la gente cree que es mentira. La gente cree que es infinito el tiempo y no es así. O sea, Dios tiene gracia con nosotros, pero no es infinito esto. Entonces dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea, porque obviamente los que estamos con el Señor seremos como arrebatados, por así decirlo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí dice velad. De hecho lo subrayé bastante con el lapicero, porque la palabra velad, ya vamos a leer un poco lo que es el Apocalipsis, no, la parábola de las 10 vírgenes, para que ustedes puedan entender a qué refiere cuando dice velad y estar atentos. Básicamente es que estemos en comunión con el Señor todos los días, porque no sabemos ni el día ni la hora y no nos podemos confiar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, es como un ejemplo que Dios está poniendo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, a la hora que nosotros menos nos lo esperemos, ahí es donde vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos si va a ser en unos años, en unos días, o sea, es que realmente nadie sabe ni el día ni la hora. Lo único que podemos hacer es ver las señales y discernir que ya es el tiempo. Entonces, fíjate después lo que dice. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. O sea, bienaventurados serán los que cuando el Señor venga, el Señor los encuentre en comunión con Él. Los encuentre al día con vestiduras blancas, siendo santos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto nos habla del infierno. Amigas, amigos, el infierno es real y el Señor nos advierte de esto. Básicamente nos está diciendo con esta pequeña parábola que no nos confiemos, que no digamos, ay, bueno, el Señor todavía no viene, vamos a beber un rato más, vámonos de fiesta, vámonos por aquí, vamos a pecar, total, Dios todavía no viene. No lo hagas así, porque no sabes ni el día ni la hora. Y si Dios no te encuentra en comunión con Él, si no estás al día con Él, si estás apartado, evidentemente estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, ya sabes cuál es tu destino, porque aquí lo dice el Señor claramente, a dónde van las personas que no estén velando. Y van a ir a donde van los hipócritas, que es donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice entonces el capítulo 25.
Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡Ay, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y fíjate que es como la tercera vez que Dios nos dice: no sabemos ni el día ni la hora. Y de verdad te digo esto así como sin sonrisas, sin mucho. Tú sabes que generalmente yo no soy tan seria en los videos, pero es que me parece tan serio esto. O sea, esto no los tenemos que tomar en serio, porque si tú reflexionas en tu vida, tú no sabes cuándo te vas a morir, no sabes cuándo te vas a ir, no sabes a dónde va tu alma. Y no, este video no es para meterte miedo ni para asustarte, es simplemente para que seamos obedientes a Cristo, porque el Señor es tan bueno que desde los tiempos de la crucifixión hasta ahora, por medio de su palabra, Él nos viene enseñando y mostrando lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, y aún así nosotros decidimos relajarnos y estar tranquilos y confiados. Y la Biblia nos está diciendo que no estemos confiados porque no sabemos ni el día ni la hora. Con esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos está diciendo que hay 5 que estuvieron pendientes y atentas, mientras hubo otras 5 que eran insensatas, no estuvieron pendientes de la recarga de sus lámparas. Y cuando llegó el Señor, estas se pudieron ir, pero estas se quedaron y luego no hubo para que ellas pudieran entrar a las bodas. ¿Y cuáles son las bodas? Recordemos que dice la palabra que vendrán las bodas del Cordero. Es decir, cuando el pueblo de Cristo sea unido con Cristo. Y cuando esto suceda, pues si queremos irnos con el Señor, tenemos que ir a las bodas del Cordero. Y por ende tenemos que ser como estas 10 mujeres vírgenes que estaban con nosotros. Tenemos que ser como estas mujeres vírgenes que estaban con nosotros. Perdón, es que mi gata está maullando mucho. Entonces, como les decía, es momento de reflexionar, de pensar, de ponernos al día con el Señor, porque el terremoto nos enseña que están pasando los principios de dolores, que no sabemos realmente si en unos años ya sea el comienzo de la tribulación. O sea, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo los últimos tiempos. Es el comienzo de los últimos tiempos. Y no lo dice Alexandra, lo está diciendo la Biblia, porque la Biblia es clara y te acabo de mostrar con hechos como todo lo que dice la Biblia, y tú lo sabes mejor que yo, como todo lo que dice la Biblia básicamente se está cumpliendo una por una, cosa por cosa. Entonces, si sabemos que esto está sucediendo de esta manera, ¿por qué no nos vamos a poner a cuentas con Dios? ¿Por qué vamos a seguir esperando? ¿Por qué lo vamos a seguir dejando para después? Como si después tuviéramos más tiempo. El terremoto a los venezolanos nos enseñó que no hay tiempo, que el tiempo es ahora, que el tiempo es hoy. El tiempo de amar, de abrazar, de perdonar, de agradecer es hoy. Que no sabemos mañana si mañana se nos va la vida, que no sabemos qué va a pasar. Colombia tiene la misma enseñanza que Venezuela, no sabemos ni el día ni la hora en que acontezcan cosas. Y como les dije, el Señor ha venido hablando que va a estremecer el mundo entero. Y no sabemos quién se va y quién se queda en medio de este estremecimiento mundial.
Así que oremos para que el Señor nos guarde bajo sus alas, para que el Señor tenga misericordia del planeta entero y para que volvamos a los pies de Cristo, porque lamentablemente estamos en un tiempo y en una época donde yo creo que yo medianamente puedo entender a Dios, porque estamos en una generación en donde la gente vive pendiente del trabajo, de la tecnología, todo avanza, todo va rápido, el tiempo va rápido. Pero ¿cuántas personas que tú conoces realmente aman a Dios? ¿Cuántos están tomando a Dios en cuenta ahorita en su vida? ¿Cuántos están buscándole? ¿Cuántos están tomándolo en cuenta para su vida? O sea, ¿cuántos lo involucran en su vida? Tú misma involucras a Dios en tu vida. Esto es un llamado para todos, incluso para mí misma. Tenemos que estar al día con el Señor, todos los días buscarlo, clamarle, ayunar, buscarlo mientras pueda ser hallado, porque poder hallar ahorita a Jesús es un privilegio tan grande. Y a veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos, sino hasta que perdemos las cosas que tenemos, como el terremoto. Entonces, valoremos las cosas que el Señor nos da, pero también valoremos que ahorita el Señor puede ser hallado, porque no todo el tiempo va a ser así. Como te dije, llegarán días donde la Biblia será cerrada y el Señor ya no podrá ser encontrado. Así que yo te sugiero que hagas esto. Y bueno, si tú quieres seguir leyendo más de esto, yo te invito a que puedas seguir leyendo el capítulo 25 de Mateo. Nos quedamos aquí en el capítulo 25, el versículo 14. Déjenme ver si hay algo más aquí. Bueno, aquí hay más, pero realmente no les quiero hacer este video más largo porque llevan casi 50 minutos. Así que básicamente este video es para recordarte varias cosas. En resumen, no tenemos certeza del día ni la hora en la que nos vamos. No tenemos certeza del día ni la hora en la que perderemos las cosas o las personas que amamos. No tenemos certeza del día ni la hora en la que Cristo vendrá al mundo como un rey, como el rey que es y como está profetizado en la Biblia. Las cosas que la Biblia habla se están cumpliendo. Todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. No hay aún algo que uno puede decir, no, es que la Biblia mintió en esto. La Biblia es real. Y yo te invito a estudiarla y meditar en ella todos los días, porque solamente por medio de ella Dios te pueda poder dar entendimiento bíblico, revelación bíblica, y vas a poder entender muchísimas cosas que tal vez hoy no entiendes. A mí antes el Señor me decía mucho, lee mis escrituras, y yo no lo hacía. Y yo sé que ahorita tal vez hay muchos que crean que la Biblia ha sido alterada por personas, pero tienes que saber que la Biblia es el pensamiento de Dios. Y por ende es un libro que hay que tratar con mucho temor y con mucho respeto y siempre clamar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a leerlo. Así que bueno, como te digo, este video no es para asustarte, no quiero que te asuste, quiero que más bien mantengas la esperanza y el gozo de saber que el Señor está cercano a nosotros, está cercano a su venida, pronto es su venida. Y bueno, yo quiero cumplir con la responsabilidad de llevar la palabra a otras personas, porque a la larga para eso el Señor nos llamó. A la larga, el propósito de tu vida y mi vida es que Dios sea glorificado. Y Dios será, o sea, el Evangelio de Cristo va a llegar a todas partes del mundo y tenemos que llevar su palabra para las personas que no lo conocen todavía. Tenemos que hacer la obra de Dios, que fue para lo que fuimos llamados a este mundo, cada uno con un ministerio diferente, cada uno con cosas distintas y propósitos distintos, pero a la larga todos compartimos un propósito en común y es ese, llevar la palabra de Dios al mundo entero, para que muchos sean salvos antes del día de la tribulación. Y bueno, de verdad que los dejo con ese mensaje. Reflexionen en la palabra y reflexionen en las cosas del Señor, porque el Señor nos está hablando y el Señor quiere que volvamos a los pies de Él mientras haya tiempo. Ahorita podríamos decir que hay tiempo de que el Señor pueda ser hallado, pero no siempre va a ser así.
Así que búscalo, ahora que tienes tiempo, búscalo. Y si no sabes cómo hacerlo, en este canal te dejamos muchos videos donde puedes instruirte y puedes buscar cómo orar, cómo ayunar, todas estas cosas. En mi TikTok también hago muchos videos de Dios donde puedes ir y llenarte de ellos. Si no me quieres ver a mí, no pasa nada. Hay 800 creadores de contenido que hacen contenido hermosísimo de Cristo. Y siempre órale al Señor para que Él ponga en medio de ti y delante de ti las personas correctas e indicadas e idóneas para que aprendas de las cosas de Él, porque no todo el que dice Señor, Señor viene de parte de Dios. No todo el que dice ser profeta realmente es profeta. Y recuerda, la palabra dice que todo el que sea profeta prueba primero lo que esta persona dice, prueba los espíritus. Y recuerda también que para probar los espíritus hay un filtro del cual el Señor nos enseña. Y bueno, de eso les hablo en profundidad en otros videos en conjunto con mi esposo. Así que si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por escuchar, por ver. Y oro para que todas las personas que vean este video, así sean 3 o una, las que sean, que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude a discernir de la palabra y que el Señor los lleve a su presencia y les nutra de su palabra y les dé de este alimento espiritual, porque a la larga la Biblia es eso, nuestro alimento espiritual. Gracias si llegaste hasta aquí y recuerda que todas las semanas vamos a sacar un video nuevo hablando de la palabra y que tenemos una sección que habla de lo que es el libro de Mateo, que es donde estamos haciendo nuestros estudios bíblicos. Creo que lo dije al revés, amiga. Tenemos una sección de estudios bíblicos donde estamos hablando de Mateo. Entonces te invito a que lo veas y también tenemos otra sección que dice Caminando con Jesús, así que ahí puedes ver cosas del día a día que tienen que ver con Jesús. Espero que puedas disfrutar de este canal, de los videos y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.